Nos acompaña el diputado de Peravia, Luis Báez, del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Luis, ¿cómo te va? Gracias, gracias, buenos días. De verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí en este programa de La Quinta Pata, del cual yo soy un fiel seguidor desde Baní, la provincia de Peravia. Pues mira qué bien. Y eres uno de los pocos PRMistas Que viene aquí. que han venido aquí. De verdad que sí. No, yo lo que siento es que vienen en traje esas cosas, que vienen en Ajá, poloche esas Por cosas, oye, pues sí, normal como es ustedes. verdad. Orlandito, sí. Eugenio Cedeño, el diputado Bueno, Cedeño Eugenio vino. Sí, Cedeño, el diputado Guido Cedeño Gómez vino. Mazara, Guido vino una vez. ya esos Sí. tres, Ah, tres pues o aquí cuatro. vienen, Cuatro. aquí vienen como los medios rebeldes al partido y esa Ah, Ay, cosa. ay, ay, ya, acorde, acorde. sabe. Óyeme, Bueno, aunque Guido ya no viene. Anda. ya Guido no viene. ¿Será que no es rebelde? Luis, hablando de rebelde, tú fuiste noticia hace un tiempo porque denunciaste, y yo digo que lo hiciste de forma muy responsable, nos llamó mucho la atención, creo que te había llamado en esos tiempos, no pudimos Sí, 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 sí. concretar la entrevista por varias razones, pero tú habías denunciado, o pedido más bien, la destitución del entonces jefe de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, porque habías denunciado, además del caso aquel de Santiago, donde hubo ese crimen contra una cierta serie de personas, incluyendo a un barbero, un joven barbero, también denunciaste que en tu provincia, en Peravia, había una serie de extorsiones y hay malos manejos de la dotación policial. Quiero preguntarte qué ha pasado desde entonces, porque recuerdo que reaccionaron de una vez, se reunió contigo la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, y no sabemos, o sea, aquí queremos saber en qué quedó eso. Ujú. ¿Cómo está Baní Bueno, ahora en ese bueno, sentido? ciertamente en ese momento había una gran ola de atraco, de la delincuencia en sus anchas en Baní. También había un sinnúmero de extorsiones que a mí me llegaban como autoridad, representante de los ciudadanos. Y yo, luego de hacer un sinnúmero de diligencias y no ser escuchado, entonces tuve que acudir a mi curul desde el Congreso Nacional para hacer un llamado de atención al presidente de la República en ese momento de que destituyera al director de la Policía Nacional del país en ese momento. Y en ese sentido, luego hubo un sinnúmero de reuniones con Faride, con el mismo director, donde nosotros le explicamos la serie de casos que habían y las denuncias que teníamos, el cual resultaron que eran denuncias válidas. Y realmente, luego de eso, fue cambiado el que estaba depuesto allá en la provincia de Peravia, que le damos gracias a Dios Sí. que se lo llevaron de allá de Baní, porque la verdad que la delincuencia estaba azotando y ese director que había en ese momento no servía para nada. Y eso es una verdad. Y todo el pueblo lo sabe. Ha sido el peor director que pasó por la provincia de Peravia en toda mi vida. Por la gran, eh, vamos a decir, desconexión que esa persona tenía con los diferentes sectores sociales que tenía nuestra provincia, con los sectores empresariales, con los sectores agrícolas, con los sectores juveniles. Y la verdad que fue un fiasco ese director que tuvimos allá. Al día de hoy enviaron una coronela, cruceta, la cual ha llegado con una buena comunicación con las autoridades, ¿Tú te has reunido con... con ella y han hablado? sí, 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 y ella tiene una visión diferente Ujú. eh, y se está vinculando con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, y la verdad que eso es lo que uno necesita, una policía que esté más vinculada con los diferentes sectores sociales que viven en combinado con la ciudadanía día a día, y la verdad que eso es lo que nosotros queremos. ¿Pero eso la mandó Guzmán Peralta o pues fue No, fue que después, Guzmán Peralta con el salió? nuevo director de la Ah, policía fue que vino ese es decir, que todo cambio. se mantuvo igual. Se mantuvo igual hasta, porque ya básicamente le quedaba poco cuando yo hice la denuncia, le quedaban como 6 meses, ¿verdad? Sí, Realmente. pero hay muchos 6 meses. Y ¿Ah? duró seis ¿Cómo pasa un meses cambio? allá Que lo pide todavía. un legislador. Sí, 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 realmente nosotros como quiera seguimos denunciando todos los casos que se seguían dando allá en la provincia. Y la verdad que hoy en día te puedo decir que
han reducido esos delitos que estábamos denunciando, especialmente esos temas que tenían que ver con la DICRIM, han disminuido esos temas de chantaje, de extorsión que había, me están llegando menos denuncias y la gente después que me vio denunciando, la gente se motivó a seguirme enviando información, a seguir pasándome datos y ha bajado los niveles de denuncia que la gente me hacía y eso es como un feedback de lo que está pasando porque la gente sabe que yo no tengo miedo. Claro, ahora yo recuerdo, Luis, que cuando tú hiciste la denuncia, luego lo que vino después fue otro anuncio tuyo de que te habían quitado la escolta. Así fue. Fíjate, la represalia. Un diputado que pues hace esta denuncia tan grave contra el crimen organizado y que luego entonces la respuesta es que le quitan la escolta. Así fue. Te quitaron ¿Por qué fue? ¿Qué fue la casualidad que pasó allí? Bueno, yo diría que fue un acto de reacción a mi denuncia porque yo pedí la cabeza del director de la policía y él inmediatamente en ese momento lo que hizo fue retirarme la escolta. Yo le escribí inmediatamente al presidente de la República y también hice un video denunciando porque yo no tengo miedo. Y realmente luego parece que hubo recapacitó y luego me fue de vuelta mi escolta. ¿Pero qué explicación te dieron? Bueno, que una acción trae una reacción. En ese momento esa fue. Ok, muy bien. Esa fue la explicación. Oye, Guzmán Peralta. ¡Wow! Pero al final, esto no es personal. Esto no es personal. Esto es algo que yo estoy haciendo mi rol de representante de la sociedad. Y la verdad que yo tengo un compromiso con mi pueblo y yo no me doblo. No, tú te imaginas que... Y yo no tengo compromiso con más nadie que no sea con Dios y con mi pueblo. Y después con el partido. Pero primero con Dios y con mi pueblo. Y después que va el partido. Entonces, por eso yo no tengo miedo de actuar como yo actúo. Mucha gente me dice que yo soy un muchacho medio rebelde, medio revolucionario. Aquí en la cúpula partidaria, aquí, porque uno siempre tiene su actitud. Pero sin embargo, en mi pueblo, la gente me adora y me ama por como yo soy. Y a mí donde me interesa que me amen y me quieran es en mi pueblo. Porque ahí es que yo estoy dedicado al 100% haciendo mi trabajo de representación. ¿De dónde tú vienes y tus inicios políticos? Exacto, ¿de dónde tú comienzas? Bueno, yo soy de Baní, de un barrio que se llama Villa Majega, barrio caliente, de Baní, en los años 80, 90, fue uno de los barrios más calientes que había. Más contestatario, pero ya ha ido bajando. Fui a la universidad, a la UAS, estudié. ¿Te mudaste para acá? No, yo viajaba todos los días cuando no había universidad en Baní, porque ahora sí hay universidad. Y yo viajaba a diario de una familia humilde, pidiendo los pasajes a los vecinos. Mi mamá no tenía recursos, yo me crié sin padre. Y básicamente yo era como un hijo del barrio, que me quería la gente y eso. Y yo fui estudiando así, vamos a decir, a rechazo, a retazo limpio ahí, básicamente todos los días, a fuerza de pasando mi trabajo, comiéndome mi comida en el comedor de la UAS. Yo era de lo que llegaba a la universidad a las 7 de la mañana, aunque mi clase fuera a las 6 de la tarde, porque había una guagua estudiantil que yo me viajaba ahí porque nada más tenía que pagar 15 pesos. Si era viajando en el transporte público de las guaguas de autobuses, tenía que pagar 50. Yo no tenía ese dinero. Entonces, básicamente, yo me viajaba en esa guagua, llegaba al comedor de la universidad, que era 5 pesos la comida, y ahí comía a las 11 de la mañana, ese era mi desayuno, la comida del comedor. Y cuando iban a cerrar el comedor a las 3 de la tarde, yo volvía a comer, que esa era mi cena. Y ya yo de ahí terminaba mi clase, me iba de nuevo a Baní, ya yo estaba cenado. Ya yo estaba cenado a las 3 de la tarde, ya esa era mi cena. ¿Qué estabas estudiando? Yo estudié licenciatura en informática. Y eso hizo que yo en la universidad viviera prácticamente el día entero, en el cual fui candidato a la Federación de Estudiantes, miembro del Consejo Universitario de la UAS. ¿Por qué partido? Por el PRD en el primer momento, luego ya PRM,
luego fui presidente del Frente Estudiantil del partido a nivel nacional y fui básicamente el principal dirigente estudiantil en la última década del 2010 al 2020. Esa etapa tuya en la universidad, ¿en qué año fue? 2010. 2010. 2010 y luego yo me gradué de licenciatura en informática, hice una maestría de una vez en la UAS en auditoría y seguridad y luego me fui a Baní a devolverle ya a Baní. Fui vicepresidente del comité de patronales, del carnaval, presidente de la asociación de estudiantes, aspiré a regidor cuando se formó el PRM. Y resultaste elegido. Fui regidor en el 2016. Luego, en el 2020, aspiré a diputado sin un peso. En el 2016 eran tiempos difíciles para el Sí, PRM, sí, y yo salí siendo regidor en ese momento. El PLD tenía una fama, o sea, una popularidad Sí, Y arrolladora. arrolló en todos sentidos. Sí, y yo salí del movimiento estudiantil a ser regidor. Entonces, de ahí, en el 20, aspiré a diputado en mi partido contra Julito Fulcal, que era hermano de Roberto Fulcal, jefe de campaña de Luis Abinader, diputado actual. Yo no era nada, yo era un regidor ya saliente porque ya mi periodo había culminado en febrero y yo estaba compitiendo contra ese, vamos a decir, el jefe del partido allá en Maní y su hermano jefe de campaña del que todo el mundo ya en ese momento se sabía que iba a ser presidente de la República. Y aún así yo logré ganar las elecciones y saqué 18,000 votos y le llevé en ese momento 3,000 votos a Julito Fulcal. En ese momento, yo siendo un simple joven de Baní. 18,000 votos. 18,000 votos. Y el que más votos había sacado en Baní, había sacado 12,000 votos en la historia de la provincia. Y yo saqué 18 en ese proceso. Luego seguí trabajando y en el 2024 yo fui uno de los pocos diputados que aumentó su votación con relación a la anterior. Muchos diputados bajaron su votación en las elecciones siguientes y yo casi la dupliqué, la mía. De 18 fui a 33. Me convirtió en el diputado más votado del país en porcentaje, porque yo saqué más votos que todos los diputados de la capital, de Santiago, de las provincias grandes, que tienen poblaciones de 500,000 electores, y yo con una población pequeña de 100,000, 125,000 electores saco 33,000 votos. Entonces yo fui el segundo más votado en votos del país. Y nada, de verdad que seguimos trabajando por nuestro pueblo porque nuestro pueblo nos encomendó con esa alta votación que siguiéramos trabajando. Luis, hay una situación en el PRM que pinta muy tensa. Yo creo que en el escenario de la actualidad política en República Dominicana, lo que está desde, no sé si fue el jueves en la noche o el viernes, que salió un comunicado del PRM donde explica muy poco, sobre todo a su alta dirigencia, donde pone en suspensión la elección de las autoridades del PRM, por lo menos un año más. Esto respecta, por ejemplo, al presidente del partido y la secretaria general, que es Carolina Mejía, y el presidente José Ignacio Paliza. Hemos visto diversas reacciones. Guido Gómez Mazara, ¿verdad?, el presidente del Indotel, y uno de los miembros más reconocidos del PRM, y también el diputado Eugenio Cedeño, pues se han expresado en contra de esta decisión del partido. Eugenio Cedeño, que tiene aspiraciones, expresas y manifiestas y de ser secretario general del PRM. ¿Qué opinas de este movimiento? Tú como dirigente del PRM, líder en Baní, en Peravia, ¿cómo tú ves que las bases han acogido esta línea y qué va a pasar de acá en más? Mira, lo primero es que nosotros, de primera list, nunca estuvimos de acuerdo con los consensos. Y no sé si tú llegaste a ver en medios de comunicación digitales que nosotros en la provincia de Peravia,
nosotros, el alcalde, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los regidores y una gran parte del partido hicimos un comunicado pidiendo convención en la provincia de Peravia. Ahí lo firmaban todos los secretarios generales del partido, los directores de juntas, regidores vocales, diputados y alcaldes. Porque nosotros entendemos que lo que le conviene al partido es la dinamización de las bases, en el entendido de que ya muchas autoridades que han sido que fueron electas en el 2022, en el 2018, son las mismas que están hoy en día y han perdido ya esa vigencia, ese liderazgo en las comunidades y ya no son lo que fueron. Por eso nosotros siempre hemos pedido convención y el partido se abocó a otro proceso. Desde la cúpula partidaria se abocaron a un proceso de acuerdo, de consenso. Y al día de hoy quedó demostrado que era imposible el proceso de consenso a nivel interno en el partido. Por eso hoy en día hoy el partido ha tenido que cambiar la visión que se tenía y cambiar la opinión que tiene, y por eso hoy en día vemos que han cambiado a que el proceso se postergue. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo en los territorios más importantes del país. Cuando tú hablas de eso de consenso, ¿te refieres al método de encuesta y de reserva? Lo que ha decidido el partido ha sido posponer el proceso en dos fases. Uno el nacional y el otro el territorial de municipios. El nacional, postergado por un año, postergar las autoridades que hay, que eso lo van a llevar a un comité nacional para que lo apruebe por un año, y a 2 años las municipales, los territorios de municipios. Lo que quiere decir que las mismas autoridades se van a quedar por 2 años más. Exactamente. ¿Cuál es mi opinión sobre eso? Es algo que, vamos a decir, que retrasa los nuevos liderazgos que tiene el partido, que hace que el partido se estanque, que no se desarrolle. Lo único que yo veo que pueda yo entender es una explicación pues, que da en el mismo documento del partido, que es por la situación de crisis económica que atraviesa el mundo y que no escapa este país, que este es un momento, como todo el mundo sabe, lo que conlleva que se motoricen las bases, las estructuras, los liderazgos que se descuidan de sus funciones, muchos funcionarios, para concentrarse en la parte interna, y que la línea del gobierno es que todo el mundo se concentre en gobernar y concentrarse en su función que tiene. Por ese lado yo lo veo módicamente, vamos a decir bien, solamente por ese sentido, pero en los demás sentidos yo veo que es una decisión totalmente que frisa lo que son los nuevos liderazgos que tiene el partido. ¿Y las bases en Baní? ¿Qué te han dicho? No, todo el mundo está en contra de Todo esa el mundo está en decisión, contra. todo el mundo está en contra porque que todo el mundo se ha preparado por un proceso. Y allí en Baní el padrón se abrió para que la gente se inscribieron miles de personas, y hoy en día todo el que se fajó a inscribir su gente para que votara por ellos, para que lo eligiera como presidente de una zona, hoy en día le dicen que tiene que esperar 2 años más. Entonces, la verdad que eso es algo inaudito. Yo nunca había visto que había pasado eso, que se había prolongado un proceso de unas autoridades internas, pero ese es el partido y esas son las decisiones que está tomando la cúpula partidaria. Sin embargo, lo que se percibe, Luis, es una suerte de competencia desleal, porque anuncia el PRM esto, ¿no? Que vamos a postergar y vamos a extender el periodo de estas autoridades. Sin embargo, su secretaria general ayer estaba en un meeting, porque no podemos decir otra cosa que meeting. Ella hizo una rendición de cuentas como secretaria general, pero lo que prevaleció ahí es que ella dice que va a ser la candidata del PRM, bla, 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 Y bla, que bla, va bla, a ser bla. la presidenta del Entonces, ¿qué tú crees? Debe ser el próximo secretario general, o el próximo presidente o presidenta del PRM, funcionario activo, porque ese no es lo que uno recuerda del PRD.
te voy a dar el ejemplo. Atuey de Camps no fue funcionario de Hipólito. Él fue todo el tiempo el secretario general del PRD, incluyendo el gobierno de Hipólito Mejía, por ejemplo. Mira, yo creo que lo que a nuestro partido le conviene es que quien vaya a dirigir el partido sea una persona que se vaya a dedicar en cuerpo y alma a darle seguimiento y calor a las bases partidarias, que visite las provincias, que visite los distritos municipales, que visite la zona. Y eso es lo que le conviene al partido, porque nuestras bases han tenido esa exigencia de que la dirigencia de la cúpula partidaria se traslade hacia la provincia a darle seguimiento a las estructuras, porque, por un ejemplo, hay muchas provincias que el partido ni se reúne. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay deficiencia institucional. ¿Y quién debe dar seguimiento a eso? Es la presidencia del partido, que es el principal responsable. Entonces, nosotros necesitamos gente que se dedique a eso para nosotros poder. Si nosotros queremos ser opción de poder para el 28, nosotros necesitamos un partido que tenga una conexión más cercana a las bases, porque en este momento no hay esa conexión que necesita nuestro partido. Luis, entonces vamos a hablar de los escenarios de los aspirantes presidenciales. Ya uno cayó ahí con Carolina Mejía y vimos la encuesta de la Gallup, a nuestro modo de ver, una encuesta totalmente nefasta, una encuesta que se nota a todas luces acomodada para favorecer a David Collado. Eso es lo que nosotros hemos expresado Publicidad aquí. engañosa. Publicidad engañosa. Sin embargo, quiero saber cuál es tu postura, qué ves dentro del PRM, qué tanto influyen encuestas como esa, y si ese es el verdadero ánimo de los PRMistas, que David Collado es el dueño y señor de la candidatura No, y presidencial. a qué presidenciable de esto estás tú apoyando también. Eso es Exactamente. Bueno, importante mira, Es saberlo. importante decirlo. Mira, lo primero es que la encuesta Gallup, cuando yo era más joven, hace 10 años, 15 años, cuando la encuesta Gallup tiraba unos resultados, eso era como Palabra de un Dios. sello, que ya tú eras presidente del país y la Gallup te daba en una encuesta que tú eres equivalente. En los últimos años, la Gallup ha venido perdiendo muchísima credibilidad. Incluso para mí, después que la encuesta Gallup salió del periódico Hoy, perdió totalmente ya, después de ahí, el norte, porque ha dado resultados muy, que se han equivocado en muchos resultados. Y todo el mundo sabe quién compró, qué grupo económico compró los derechos de esa encuesta de Gallup República Dominicana y a través de qué medio físico, de qué periódico se publican y de quiénes son los dueños y empresarios que dirigen eso y a qué candidato están vinculados. Hay un conflicto de interés. Todo el Sí. mundo sabe que en este país las encuestadoras están siempre vinculadas a un grupo económico y ese grupo económico siempre favorece a un candidato. Si hablamos de Asisa, siempre con Leonel Fernández, siempre números cercanos, potenciando y creando percepción hacia Leonel. Siempre todo el mundo sabe que, por un ejemplo, encuestadora como el Centro Económico del Cibao tiene una vinculación con Luis Abinader. Claro. Y así, ahora en este momento, yo te podría decir que la Gallup tiene una vinculación muy cercana con David Collado. Que quiere decir que siempre acomodan y maquillan los números. Y de verdad que en esta vez se le fue la mano. Porque la distorsión es enorme. Según las encuestas de trabajo que nosotros manejamos, está totalmente divorciada de lo que es la realidad y mucho más de lo que está pasando hacia lo interno del partido, donde nosotros vemos un Wellington Arnaud que tiene más de 100 alcaldes de municipios importantes del país. ¿Tú estás con Wellington? Sí, yo estoy con Wellington. Más de 100 alcaldes, entre alcaldes y directores de junta, más de 400 regidores de municipios y de distritos,
más de 35 diputados. Y cuando un candidato tiene una maquinaria como esa y en una encuesta aparece con 0,8, tú estás diciendo que ese candidato saca menos de un 1%. O sea que si la encuesta, si en una primaria votan 1 millón de personas, Wellington nada más saca en la primaria 8,000 votos. Porque es el 0,8, 8,000 votos. Yo solo saqué 33,000 votos en mi provincia. Yo solo. Y Wellington tiene los diputados más votados del país, están con Wellington. Si tú te vas a Higüey, tiene a Francisco Villegas, que ha sido el diputado más votado en Higüey en las últimas 2 elecciones. Si te vas a Barahona, tiene a Moisés Ayala, que es el senador de la provincia de Barahona. Y tiene a Milton Fernández, que es el alcalde del municipio de Barahona. Son los más votados. Si te vas a San Cristóbal, tiene a Otoniel Tejeda, que es el diputado más votado en las últimas 2 elecciones en San Cristóbal. Y tiene a Margarita Tejeda, que es la diputada más votada de Jaina en 2 ocasiones también. Si te vas a Santiago, vamos a decir que Wellington tiene de 12 diputados, Wellington tiene 8 diputados. Y de 10 alcaldes, tiene 9 alcaldes en el municipio, en la provincia de Santiago. Si te vas a Valverde Mao, tiene a Joendy Jiménez, que es el alcalde del municipio cabecera, y a Valenzuela, que fue el diputado más votado de Mao. Si te vas a Nagua, tiene el equipo más poderoso, que es el equipo de Alexis Victoria. El equipo casi completo de Alexis Victoria está con Wellington Arnold. Si te vas a la provincia de Monseñor Noel, que es Bonao, el municipio de Bonao, en los próximos días se estará juramentando a Orlando Martínez, que es uno de los íconos de la región norte más importantes del PRM, diputado más votado 2 veces, ha sido diputado como 4 veces, y es el líder indiscutible de esa provincia. Y así, si yo te digo un sinnúmero de provincias, el contexto político que tenemos hoy en día no es nada cercano a lo que expresa esa encuesta. Entonces, mira, yo me senté el viernes pasado con uno de los asesores políticos que más ha incidido en la República Dominicana en los últimos 10, 15 años, que es de Bengochea. Mauricio de Bengochea. Mauricio de Bengochea. Y yo tuve la oportunidad de hablar con él por cerca de unos 30 minutos en una actividad que nos encontramos. Y él me dijo a mí que hace 6 meses los candidatos en las elecciones de Colombia eran unos que se veían que eran los que iban a ganar, que marcaba todas las encuestas. Y esos candidatos hoy en día no son los que ganaron las primarias de esos partidos, incluso quedaron en último lugar, y los que están hoy debatiéndose la presidencia en Colombia son candidatos que no son los que se marcaron en esas encuestas hace 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en los procesos de primaria, las encuestadoras están fallando, no solamente en la República Dominicana, sino en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque están acomodando y queriendo crear una percepción que no es la que está a nivel interno de los partidos. Tú te puedes recordar que Margarita Cedeño de Fernández, en el proceso cuando compitió con Abel y Domínguez Brito, todas las encuestas a ella la daban favorita, pero lejos de Abel y de Domínguez Brito. Sí, claro. Porque ella había sido vicepresidenta, porque era más conocida. Y esa era la pregunta que hacían siempre de simpatía, de popularidad. Ahora, cuando llegó la convención, todo el mundo se sorprendió que Margarita quedó en un 3er lugar. Oye, hasta Domínguez Brito quedó mejor que ella. ¿Por qué? Porque las encuestas, para medir a nivel interno de un partido,
eso no se ve así, porque ahí influyen mucho, son las estructuras internas que tienen los territorios en cada lugar. Por un ejemplo, al día de hoy, tú me preguntas a mí, ¿quién gana en San Pedro de Macorís? Una interna del partido. Y yo te puedo decir ahora mismo, yo no sé quién gana ahora mismo, pero yo te puedo decir a ti que cuando se defina Nelson Arroyo con quién va a estar, es el que va a ganar en San Pedro de Macorís. ¿Por qué? Porque las estructuras de ese liderazgo que tiene Nelson es demasiado fuerte. Y a nivel interno, con quien él se vaya, ese va a ganar. O sea, ahí tú puedes hacer la encuesta que tú quieras ahora mismo. Y cualquier resultado que salga no te va a dar la realidad. Entonces, por eso te explico cómo se dan los resultados de las primarias. Por ejemplo, en Banini te puedo decir como un ejemplo, como está Wellington, que tiene el síndico del municipio cabecera, el síndico del otro municipio que tiene el PRM, la mayoría de los directores de junta, de 9 regidores que tiene el municipio cabecera, tiene 7, de 4 que tiene el municipio de Matanza, tiene los 4, tiene el regidor más votado de Nizao. Y con esa maquinaria en Baní, Wellington va a ganar fácilmente la convención interna en la provincia de Peravia. El senador de Peravia, ¿con quién está? Todavía no se ha definido. No se ha definido. Okay. Entonces, básicamente, y que con él se defina, no va a ser competencia tampoco, porque ya Wellington tiene la mayoría del liderazgo activo y vivo de la provincia a nivel interno del partido y a nivel externo. Sí, porque hay senadores que no son líderes. Exacto. Entonces, ¿qué yo te quiero decir a ti? Que el escenario que falta para la convención, que hace falta allá 12, como 18 meses, falta para la convención, que es en octubre del año que viene. Como 18 meses faltan. Falta mucho tiempo. Como 17 meses. O sea, que de aquí a allá, como se están tejiendo esas estructuras internas, lo que pinta para mí es que esa competencia la tiene que ganar Wellington. Segundo, Carolina, por las estructuras que he visto que tiene, y después que va David. Para mí, y lo que conocemos de estructura partidaria, sabemos que es así que está la situación a nivel interno del partido. Hoy en día, si fuera una convención Wellington al no, gana la interna del partido, si fuera hoy. Luis, gracias por estar con nosotros. Deja abierta la invitación claro. para los demás. Sí, y claro. Fíjense, ¿no? Fíjense, lo educados que somos nosotros. No tengan miedo de venir a los torneistas, por favor. Luis, ¿cuál es el miedo que Dime. Ay, yo no sabía que tenía miedo, ¿no? No tienes miedo, Luis. Hemos invitado a unos cuantos y nos dije, espérate. ¿Cómo vas? Vamos a tener que traer ahora a la gente de la Fuerza del Pueblo, hay que traer gente del PLD también, de los rebeldes. A esos rebeldes de ahí vamos a tener que traerlos también. Porque no hay de otra. Pero gracias, Luis, por estar con nosotros. Un honor para mí. Y bueno, recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.